hermanos. Invitamos a los niños y los jóvenes. Esther, ¿dónde está Esther? ¿Se fue Esther? Esther, Kevin, van los jóvenes. Ok. Abramos nuestras Biblias, hermanos, en el libro de Hebreos. En Hebreos capítulo 11 vamos a hablar un poco acerca de la fe. Y vamos a hablar un poco sobre eso y darnos cuenta si en verdad nuestro corazón tiene fe o nuestro corazón solamente tiene conocimiento o creencia de algo. Hebreos capítulo 11. Vamos a leer, hermanos, del versículo 5 en adelante. Vamos a leer ahí y después leemos más adelante. Siempre hemos hablado, hermanos, ¿qué cosa es la fe? La fe no es tener conocimiento, la fe es tener la voluntad para hacer lo que Dios nos manda hacer. Eso es fe. Podemos tener mucha experiencia en nuestro caminar como cristiano, podemos tener conocimiento, tener muchas cosas, pero si dejamos de caminar en la voluntad de Dios, sencillamente dejamos de estar en la fe que es en Cristo Jesús. La fe lo es todo, lo es todo, todo. Una persona que no tiene fe en Jesús no puede ser salvo nunca, jamás, porque la salvación es por fe, no es por obra. Desgraciadamente en el mundo en que vivimos la gente considera que se han ganado el mundo porque hacen un favor a alguien. Usted mira muchas veces los actores, las actrices se van a lugares y reparten comida con gente necesitados y ellos creen que por eso ya están salvos. Nadie se salva por obras, nos salvamos por fe. Y la fe produce obras. Entonces, vamos a ver, hermanos, si usted analicemos qué es las pruebas más efectivas de saber si estamos caminando en la fe. Las pruebas más efectivas. Vamos a leer ahí Hebreos 11, vamos a leer del versículo 6 en adelante. 11:6 de Hebreos. Miren lo que dice ahí. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Uno de los principios del cristianismo es vivir para agradar al Señor. Esa es la base de nuestro caminar cristiano, agradar a Dios. Cuando usted dice yo quiero agradar a Dios es porque usted quiere caminar en fe. Porque la única forma de agradar a Dios es haciendo lo que Dios nos manda hacer. Es la única forma. Mucha gente quiere ganarse el favor de Dios, como le dije anteriormente, haciendo bienes, diciendo que son personas buenas personas, que son personas educadas, honradas y todo, pero eso no produce salvación para nada. Lo que le agrada a Dios es que usted escuche su palabra, escuchemos su palabra, abramos nuestros corazones a su palabra y vivamos conforme a la palabra. Eso es lo que le agrada a Dios. Entonces, una persona que no le pone importancia, ni le da importancia a la palabra de Dios, no vive para agradar a Dios. Y yo le dije esto una vez, hermanos, un familiar mío, estuvimos platicando y lo estaba evangelizando yo y me dijo él que él creía en Dios. Y yo le digo, tú no crees en Dios. Tú crees en la existencia de Dios, pero no le crees a Dios. Y si tú, ¿cómo sabes? Bueno, dice la Biblia que no todo el que le diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino solamente el que hace la voluntad de su Padre que está en los cielos. Entonces la pregunta es, ¿tú conoces la voluntad de Dios? No. Entonces, ¿cómo sabes que caminas en esa voluntad? Si ni siquiera la sabe. Entonces, para que una persona pueda caminar haciendo la voluntad de Dios, lo primero que tiene que saber es qué es lo que la Biblia dice al respecto de esto. Porque la salvación bíblicamente solamente es a través de Jesús. En Hechos capítulo 4 versículo 12 dice, porque en ningún otro hay salvación,
porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino solamente en Cristo Jesús. Y cuando dice otro nombre es que no lo hay. Entonces una persona, hermanos, que dice que ama a Dios, que conoce a Dios, que cree en Dios, pero su vida, sus decisiones, su corazón, su voluntad está fuera de la palabra de Dios, ni siquiera sabe lo que está haciendo con su vida. Porque cuando uno camina, hermanos, en desobediencia a Dios, no puede agradar al Señor. Lo que agrada a Dios es que caminemos en obediencia a su palabra. Mire, sigamos leyendo. Dice, porque es necesario, dice, que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es necesario. Si usted le pide a Dios y no le cree, ¿para qué le pedimos? No tiene sentido. Es importante pedirle a Dios y decirle, Padre, que se haga tu santa voluntad, pero confiar, creer de que Dios tiene todo en sus manos y Él es el que decide las cosas y a dónde van a pasar todas las cosas. Es Él quien lo hace, no somos nosotros. Vámonos a Efesios capítulo 2, hermanos, para que miremos ahí y después leamos otro versículo bíblico. Efesios capítulo 2, yo creo que miremos acá, del versículo 4 en adelante. Mire lo que dice acá, hermanos, porque lo primero es lo primero. Sobre todas las bendiciones que Dios nos da, lo más importante es la salvación. Es lo más importante. Yo recuerdo a alguien una vez, hermanos, estaba diciendo que venía a la iglesia a ver milagros, ¿no? Que si él no miraba milagros en la iglesia, él no creía en Dios. Y yo le hice la pregunta, para ti, ¿cuál es el milagro más grande que Dios puede hacer en una iglesia? Pues darle vista a un ciego, levantar a un paralítico. Le digo, esos no son los milagros más grandes que Dios hace. El milagro más grande que Dios hace es agarrarnos a nosotros, cuando no éramos cristianos, éramos pecadores, quitar nuestros pecados y transformarnos en hijos de Dios. Hay mucha gente que entra a las iglesias, hermanos, y entra con un montón de pecados encima y con la condenación al frente de su vida, pero aceptan a Jesucristo y al salir de aquí, dice Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces entramos llenos de maldad y de pecado y salimos llenos de bendición y como hijos de Dios. A ver, dígame usted, ¿qué milagro es más grande que ese? No existe un milagro más grande que ese. Que siendo nosotros, hermanos, antes de venir a Jesús, siendo pecadores, desobedientes a Dios, Él nos ama, Él nos perdona, Él nos limpia y nos da un nombre nuevo y nos hace hijo de Dios. No hay milagro más grande que eso. Mire lo que dice aquí en Efesios 2:4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y el versículo 8. Porque por gracia sois salvo por medio de la obediencia, la fe. Y no es de vosotros, o sea que eso no lo producimos nosotros, es un regalo de Dios. Ser salvo no nos cuesta nada a nosotros. Sí cuesta porque Jesús dio su vida en la cruz, pero a nosotros no nos cuesta nada, no tiene que dar dinero. No tiene que hacer cosas, hermanos, que están fuera de lo normal. Solamente es abrir el corazón a Jesucristo e inmediatamente la gracia de Dios nos alcanza y nos transforma en hijos de Dios, pero es por fe. La fe es escuchar la palabra y ponerla en práctica. ¿Y en qué consiste la salvación? Creer que Jesucristo vino a este mundo a dar su vida por nosotros, ¿ok?
y que Él es nuestro Señor y Salvador. Eso es lo más importante. Yo veo ahorita cómo una vez estuve diciendo aquí, yo predicando, estuve viendo las estadísticas en el mundo y supuestamente se mueren 186 personas cada minuto en la tierra. 186 cada minuto. Imagínense cuánto es en 24 horas. Y le voy a decir, un día nosotros vamos a formar parte de esa estadística. Así es. Nadie puede parar lo que no es imparable, lo que es imparable. La muerte un día nos va a alcanzar, al menos que Cristo venga y nos lleve, pero tarde que temprano nos puede alcanzar la muerte. Pero Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, cuando una persona está con vida, tiene la oportunidad de prepararse por la eternidad. No existe nada en este mundo, no existe nadie en este mundo que nos pueda llevar a la eternidad con Cristo, solamente su sacrificio en la cruz. Y para que una persona pueda ser salvo, necesita sí o sí abrir su corazón a Cristo Jesús. Lo triste de todo esto, hermanos, es que muchas veces los seres humanos piensan que nunca les va a ocurrir a ellos. Hoy estamos aquí, mañana no sabemos. Y a veces pensamos, no, pues estoy joven, no pasa nada, yo no estoy enfermo. No se sabe, hermanos. Hemos visto personas jóvenes de 20 años, 25 años que están en su trabajo, no sé, y se les paró el corazón y se acabó. El problema no es morir, el problema es morir sin Cristo Jesús. Y por eso es que nosotros siempre hacemos el llamado a aceptar a Cristo. Le voy a decir por qué. Porque así como a nosotros nos enseñaron que sin Cristo vamos derecho a la perdición, también nosotros enseñamos que con Cristo vamos derecho a la salvación. Así que es una decisión que hay que tomarla, porque hay que tomarla. Siempre yo digo esto, aceptar a Jesucristo no es una opción. Ser cristiano no es una opción. Aceptar a Jesús es una necesidad. Porque si usted se pregunta, yo me pregunto, oye, ¿a dónde quiere usted que vaya su alma? A la eternidad, ¿con Cristo o sin Cristo? Todos queremos irnos con Cristo. Y si todos queremos irnos con Cristo, ¿por qué no tomamos la decisión de prepararnos para irnos con Él? Y una vez que aceptamos a Jesucristo, es caminar en su voluntad, haciendo lo que Él nos manda hacer. No extraviarnos de su palabra, de su voluntad y haciendo lo que es correcto delante de Dios. Porque muchas personas también enseñan, acepta a Jesús y ya está. No, no es así. No es así. Cristo dijo, séme fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Hay gente que acepta a Jesucristo, hermanos, y después se apartan de los caminos de Dios. Y se apartan, hermanos, y hacen cosas que no son agradables delante de Dios y quizás piensan, porque van a una iglesia cristiana, quizás piensan porque conocen de la Biblia, quizás piensan porque, no sé, tienen una membresía en una iglesia y ya son salvos. Eso es mentira. Es mentira. La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y sin santidad es así, porque Dios así lo estableció. Entonces es muy importante entender, el principio de todo, hermanos, es abrir su corazón a Cristo. Pero de ahí para allá, tome la Biblia y viva conforme a la palabra de Dios. Yo siempre hago esta analogía, hermanos. Yo sé cuántos aquí han tenido la bendición, Manuel creo que la tiene ya, Esther creo también, de comprar carros nuevos, 0 millas. ¿Quién más ha comprado carro con 0 millas? Los míos son de 100 para arriba, hermanos, de 100,000. Pero cuando usted, hermano, compra un carro con 0 millas, vaya a abrir la guantera y va a ver qué hay ahí adentro. Este es el manual. ¿Y para qué está el manual ahí? Porque ese manual le va a decir a usted y a mí, cuando el carro falle algo, cómo podemos cambiar esa pieza o cómo podemos reemplazarla. ¿Qué está pasando? El manual es para eso. Cuando usted abre su corazón a Jesucristo, Dios le pone este manual en sus manos. Es la Biblia. Para que cuando todo salga mal, cuando esté pasando problemas, usted sepa qué hacer conforme a la palabra de Dios. Entonces la Biblia no es un adorno para nosotros. La Biblia para nosotros es una brújula. Es el mapa de nuestro caminar cristiano.
Entonces una persona que abra su corazón a Jesucristo y hace a un lado las Escrituras, está fuera de la voluntad de Dios. Totalmente. Tengo a Jesús, pero hago mi vida a mi manera. Sencillamente estoy fuera de la voluntad de Dios. El punto es esto: usted abre su corazón a Jesús y haga lo que la Biblia dice que tiene que hacer. Y permanezca haciendo eso hasta que Cristo lo mande a llamar o Cristo venga por usted. Esa es la vida de un cristiano. No somos cristianos por temporada. Voy a probar a ver si en 6 meses funciona, y si no funciona, pues me vengo para atrás. No funcionan así. Luchas van a venir muchísimas, pero yo siempre he dicho esto, hermanos, y no entiendo a mucha gente que ya conoce de la Biblia. Una vez le dije a una persona esto: oye, anda apartado los caminos de Dios. Le digo: oye, tengo una pregunta. ¿Qué mal te hizo Jesús? Nada. Entonces, ¿por qué te apartaste de Él? Problemas siempre van a haber, hermanos. Siempre. Vamos a cansarnos, vamos a frustrarnos, vamos a desanimarnos, vamos a incluso a tropezar también porque cometemos faltas. Vamos a tener de todo. Pero la pregunta es: ¿qué culpa tiene Jesús? Él no tiene la culpa que nosotros le demos la espalda. Y aparte de eso, los que salimos perdiendo somos nosotros. Pedro le dice a Jesús en San Juan capítulo 6: ¿a quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Los problemas van a estar y vamos a pasarlo, pero cualquiera que sea la situación, por muy difícil que sea, nunca se aparte de Jesús. Si le toca moverse de una iglesia, a otra ciudad, a otro país, busque una iglesia, congréguese y siga alabando y bendiciendo el nombre de Dios. Porque esto no se acaba hasta que Dios diga que se acaba. Así es esto. Leamos ahí, hermanos, en el libro de Lucas, capítulo 17. Vamos a leer otro pasaje ahí bíblico bonito. Lucas 17, 15 en adelante. Una cosa muy importante es, dice: caminar en fe se manifiesta cuando nosotros demostramos gratitud para con Dios. ¿Okay? ¿Y cuándo es que debemos mostrar gratitud para con Dios? Siempre. Siempre. Santiago dice estas cosas, hermano. Dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay sombra, mudanza de variación. Juan el Bautista dijo en cierta ocasión: nadie puede recibir nada si no le es dado del cielo. Póngase a pensar usted cuántas bendiciones tiene usted en su vida. Si tiene a sus hijos, están sanitos, hermanos. Están sanitos. Tienen una casa, tienen todo, gracias al Señor. Pero cuando usted escucha a un cristiano, hermano, a una persona que dice ser cristiano y no reconoce que lo que tiene, lo que ha recibido, lo ha recibido de Dios, es mal agradecido. Y cuando una persona es mal agradecido, ¿sabe qué está haciendo? Está rechazando a Jesús como el proveedor de todas las cosas buenas que tiene. ¿Por qué piensa usted que nosotros venimos a la iglesia y traemos nuestras ofrendas y traemos nuestros diezmos al altar? Porque queremos honrar a Jesús, que Él es nuestro proveedor y nuestro sustentador. Todo lo que tenemos lo hemos recibido de Él. Entonces, cuando una persona muestra ingratitud para con Dios, es porque no cree en Él. Pero cuando una persona muestra gratitud hacia Dios, hacia Jesús, es porque cree en Él. Señor, lo que tengo tú me lo has dado, y lo que va a venir usted me lo va a dar. Y tiene la fe, como dice Pablo en Corintios, llamando a las cosas que no son como si fuesen. Pero si una persona solamente se acerca a Jesús, hermanos, porque tiene necesidad, pero no viene a Jesús para decirle gracias, es un incrédulo, no es un creyente. Porque la gente quiere ver los milagros para creer en Dios. Eso es incredulidad. Los milagros vienen por creer en Dios. Ellos nos siguen a nosotros, no nosotros a los milagros. Cuando alguien anda detrás de los milagros es porque no tiene fe.
Usted debe tener fe porque el que cree, todo le es posible. Dice Jesús, solamente cree y verás la gloria de Dios. Entonces, cuando usted cree, camina en fe, las necesidades suyas, lo que usted necesita, lo que usted le pide a Dios, Dios se lo da, porque todo lo que pedimos en oración, creyendo, lo recibimos. Entonces, eso es fe. Entonces, cuando usted reconoce que lo que tiene y lo que usted es, se lo proveyó Dios, usted va a venir a la casa del Señor en adoración y en gratitud. Gracias, Señor. Gracias porque estoy aquí, por tu misericordia y por tu gracia. Siempre le damos la gloria a Cristo Jesús. Leamos ahí, hermano, Lucas 17:15. La gloria es para Cristo. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Recuerda que eran 10 leprosos, hermanos, y Jesús los sanó a los 10. Lo curioso de esto es que los 9 que no regresaron a darle gracias a Jesús pertenecían al pueblo de Dios. Y el que no pertenecía creía más que el que pertenecía. Voy a darle una historia que pasó una vez. Había un pastor, hermanos, y este pastor siempre andaba orando por las calles. ¿Okay? Y de pronto así, de donde estaba la iglesia, a la media cuadra, había una cantina. ¿Saben? Música, tomadera y mujeres, esa cosa. Y el pastor se paraba siempre ahí y empezaba a orar. Padre, en el nombre de Jesús, oro para que este lugar desaparezca. Padre, en el nombre de Jesús, oro para que este lugar sea borrado de este lugar. Y empezaba a orar el pastor. Y una vez salió el dueño y lo escuchó orando. Dice, ¿qué estás haciendo? Estoy orándole a Dios para que Dios queme este lugar. ¿Qué cree, hermano? Al día siguiente se prendió fuego en lugares y se quemó. Pero ¿dónde estaba el problema? Que el cantinero se fue a la corte a demandar al pastor, porque por culpa del pastor se había quemado la cantina. Y el pastor fue a la corte y el pastor decía que no era por él, y el cantinero decía que había sido por el pastor. Entonces el juez dice, hombre, yo aquí estoy más perdido que Adán en el día de las madres. Este hombre que es inconverso está creyendo en Dios, que fue Dios quien le quemó la casa. Y este hombre que es un siervo de Dios es incrédulo y dice que no fue Dios que la quemó. Ahora, ¿qué hago? ¿Entiendes lo que estaba pasando? Hay personas, hermanos, que tienen un corazón, no son cristianos, y tienen un corazón tan sensible y receptivo a la voluntad de Dios, que mucha gente que hoy tienen una Biblia en la mano, que mucha gente que hoy vienen a la iglesia, que mucha gente que hoy predican y hablan bien bonito. Usted los escucha, hermanos, y parece que estuviera hablando el apóstol Pablo, hermanos, después de un ayuno de 40 días. Pero, hermanos, usted ve gente que nunca, ni siquiera saben lo que significa la palabra Biblia. Ni siquiera eso saben. Pero su corazón es tan sensible a la voz de Dios, a obedecer a Dios, hermano, que muchas veces tienen más frutos que algunos que dicen que creen en Dios. Y esto es lo que pasó acá, hermanos. Aquí pasó esto, porque las 9 personas que no regresaron a darle gracias a Jesús, ¿ok? Esas personas pertenecían al pueblo de Dios. Y el que era inconverso, el que no tenía nada que ver con la iglesia, fue el que regresó y reconoció a Jesús como el que proveyó salud a su cuerpo. Cuando una persona tiene fe en su corazón, él reconoce de dónde vienen las bendiciones. ¿De dónde vienen? Entonces, cuando usted, hermanos, es bendecido por Dios, porque siempre somos bendecidos por Dios, no le dé la gloria a los hombres. No se vaya de la presencia de Jesús. Acérquese a Jesús y dígale: lo que yo tengo, lo recibí de ti. Y gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Tiene que ser así, hermanos. Sigamos leyendo. Estamos en el versículo 15. ¿Dónde estamos? 17. Respondió Jesús y dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están?
Ponga atención a lo que dice. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. No era judío, pero tenía sensibilidad en su corazón para reconocer a Dios y decirle gracias. Hermano, tiene que haber en nosotros sensibilidad en nuestros corazones para reconocer que lo que tenemos lo ha hecho Dios. Vámonos a Mateo capítulo 8. Okay. Otra cosa muy importante, hermanos. Una persona que está caminando en la fe de Dios, en la fe cristiana, es una persona que cree fielmente a la palabra de Dios. Hemos hablado mucho de esto de Romanos 10:17, donde dice, hermanos, que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Mateo 8 del 5 al 10. Si Dios le habla a usted hoy, porque sé que nos está hablando, Dios, a mí me habla todo el tiempo, y me habla muchos más en los problemas. En los problemas me habla mucho más porque alcanzo a ser más sensible a Dios, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer si Dios nos habla? Creer. Eso es, hermanos, la vida en fe de un cristiano. Pero si usted viene a la iglesia, escucha la palabra de Dios y voltea la cara para otro lado, déjeme decirle, no está rechazando al predicador, está rechazando a Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo me dice una persona que tiene fe, que es cristiano, si ni siquiera le interesa escuchar las verdades de Dios? Cuando usted tiene fe en su corazón, usted le dice solamente diga la palabra y las cosas van a ocurrir. Eso es fe. Tener fe en la palabra de Dios. La Biblia dice que es así y así es porque así dice la Biblia que es. Es sencillo, eso es así. Entonces pongamos atención nosotros qué tipo de voz estamos oyendo y qué tipo de voz estamos obedeciendo. Porque la única voz que es válida obedecer es la voz que viene de lo alto. Amén. Leamos ahí Mateo 8:5, hermanos, damos la gloria a Jesús. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogando. Era un romano, él no era judío, mucho menos cristiano. Y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo. Solamente, ¿qué cosa dice? Exacto. Hay mucha gente que dicen, ay, Señor Jesús, ven a mi casa. Señor, háblame. Pero si no abres la Biblia, ¿cómo te va a hablar Dios? ¿Sí me entiende? La gente a veces quiere que Jesús llegue como andaba allá en Jerusalén a la casa. Oiga, soy Jesús, el Hijo de Dios. Mire, Jesús se va a manifestar en su vida de diferentes formas. De diferentes formas. Dice la palabra de Dios, por cuanto lo has hecho a uno de mis pequeños, a mí me lo has hecho. Cuando usted ama al prójimo, hermanos, y vive su vida para no hacer daño a la persona, no tener esa malicia que se tiene en el mundo de querer provocar problemas a una persona, usted lo está haciendo de corazón y a veces lo hacemos a las personas, pero en sí se lo estamos haciendo a Jesús. Entonces, si usted quiere que Dios hable en su vida, hable en su hogar, que Dios habite en su casa, abra la Biblia todos los días y todos los días, lea la palabra y medite la palabra del Señor. Este hombre no era judío, era un romano, es un centurión, era un jefe de un batallón de los romanos. Y este hombre, Señor, yo no soy digno que entres a mi casa. Es que no necesito que entres, solamente di la palabra y mi siervo sanará. Eso es lo que necesitamos nosotros. Señor, te pongo todo en tus manos y solamente di lo que va a pasar y va a pasar. Y le voy a explicar algo, hermano, por experiencia. Dios nos lleva al límite a nosotros. Al límite. Y en el último segundo, cuando tú dices se acabó, Dios dice, estoy empezando. Ese es Dios. Porque el que tiene la última palabra no es usted, no soy yo. Es Dios. Y hay que saber escuchar a Dios.
Hay que saber escuchar a Dios. Es importante prestar atención y tener los oídos prendidos, audibles, y este es Dios. Y siempre les he dicho, hermano, por el amor de Dios, no rechace la palabra de Dios. No se rebele en contra de la palabra de Dios, porque eso trae juicio y trae problemas espirituales en la vida. Si Dios le dice, haz esto, solamente hágalo. Porque desgraciadamente pasa, yo he aprendido en mi vida esto como cristiano y es esto. Cuando una persona deja de hacer lo bueno, es porque ella está haciendo lo malo. Totalmente. Y le voy a explicar algo también. Cuando una persona se aparta de los caminos de Dios, no solamente deja de hacer lo bueno, sino que se deleita haciendo lo malo. Dice la palabra de Dios, hermanos, que 7 espíritus peores que el que tenía vuelven a esa persona. Y si antes, que solo tenía un espíritu que lo manipulaba, no miraba la luz del sol, hermano, ahora con 8 encima. Dice la Biblia que su estado postrer viene a ser peor que el primero. Entonces usted se da cuenta, por eso yo a veces veo y digo, hermano, es más fácil, créame, evangelizar a una persona que no es cristiano que evangelizar a un descarriado. Porque el descarriado siempre tiene un pero. El descarriado siempre señala a otro para tapar sus problemas y trata de justificarse para decir que está bien. Pero la persona, hermanos, que es sabio, es prudente, ¿sabe quién en la Biblia me enseñó mucho eso? María, la hermana de Lázaro y de Marta. Ella se sentó a los pies de Jesús y empezó a escuchar la palabra de Dios. No había nada más importante en su alrededor que la palabra del Señor. Si la palabra de Dios para usted no es importante, sencillamente no camina en fe, porque no le interesa la palabra de Dios. Si la palabra de Dios a usted le interesa, es prioridad. Se lo voy a decir cómo es esto. Es como que usted esté buscando de Dios su voluntad y usted le diga a nuestro Dios, Señor, a mí me interesa tu voluntad. Estoy interesado en hacer lo que usted me manda hacer. Entonces, cuando Dios manda su palabra, usted la recibe con gozo. Pero cuando una persona, hermanos, menosprecia la palabra, no le da importancia a la palabra, bueno, la pregunta es, ¿cómo me dice que tiene fe si no hay palabra en su corazón? Si lo que produce fe es la palabra. Entonces es muy importante que prestemos atención, hermanos. No solamente es creer la palabra que Dios va a decir. No solamente es venir a Jesús agradecido, reconociendo que Él nos ha bendecido, sino también hay que amar la palabra de Dios. Póngase a pensar en su vida. ¿Qué es prioridad en su vida? ¿Qué es prioridad? ¿En qué posición de su agenda está la palabra de Dios? Porque la Biblia dice, meditarás en ella de día y de noche. Y le aseguro que hay cristianos que solamente abren su Biblia cuando vienen a la iglesia. Y entre semana, nada. Entonces, ¿cómo me dice que tiene fe en su corazón si la palabra no es prioridad en su vida? La palabra tiene que ser prioridad en ti, porque la palabra es el alimento de nuestra alma. Cuando usted abre su corazón a la palabra de Dios, es Dios hablando y morando en usted. Por eso Pablo dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Ahora, ¿cómo puede Pablo hacer todo en Cristo si Cristo no está en él? Un ejemplo, no se puede. No se puede. Entonces, para que Jesucristo esté en nuestros corazones, necesitamos darle prioridad a la palabra, abrir nuestro corazón a la palabra para que nuestra palabra sea cautivada nuestro corazón sea cautivado por la palabra. Y la palabra es Cristo mismo. Entonces, cuando la palabra está en tu corazón, tú vas a poder decir, todo lo puedo en Cristo, porque Él está en tu corazón. ¿Por qué la gente hay cosas que no las pueden hacer, no pueden dejar de pecar? Aún sabiendo que está mal lo que están haciendo, aún sabiendo que eso va en contra de la voluntad de Dios, en contra de la palabra del Señor, aún sabiendo, conociendo,
No dejan de hacer lo malo. ¿Por qué? Porque su corazón está vacío de la palabra. Porque la palabra para ellos no es prioridad, no es algo importante para ellos. Ellos la estudian y la leen cuando ellos quieren. Y la palabra no se estudia cuando uno quiere. Se estudia y se analiza cuando Dios la trae a nuestros corazones. Y puede ser a través de una alabanza, a través de una conversación con un hermano, a través de una predicación, viene a la iglesia, a través de cualquier manera, Dios trae su palabra a nosotros. Entonces yo siempre tengo esto, mire, aquí mi esposa es testigo, mire, yo a veces estoy haciendo una cosa o estamos comiendo y yo conozco la voz de Dios, perfectamente la conozco. Y me quedo así y agarro un lápiz y un papel y empiezo a escribir. Y también estamos comiendo. Algo otras veces, hermano, estoy bañándome y agarro algo de saco y apunto. Porque Dios me está dando temas para yo predicarlos. Y me ha pasado veces que Dios me habla y digo, más al rato lo escribo, se me olvidan. Y le estoy dando vuelta, ¿qué fue lo que pensé? ¿Qué fue lo que pensé? ¿Qué fue? No viene más. ¿Sabe por qué? Porque tiene que ser en el momento que Dios trae la palabra a nosotros. No es en el momento que yo diga, ok, viene el Señor y me quiere hablar a mí. A mí. Señor, fíjese que estoy ocupado. ¿Puede venir en unos 15 minutos? En términos espirituales, así, lo que me pasó a mí. ¿Puede venir en 15 minutos? Hermano, ¿cómo dejamos a Dios esperando? Es cuando Él dice. Es cuando Él toca. Una vez cuando estábamos en la iglesia Camino Santidad aquí por la Víctor en el 2003, 2004 por allá. Una vez estaba dormido y tuve una experiencia tremenda. Estaba dormido y durmiendo yo soñé que estaba predicando. Y sí, tiré toda la predicación y me desperté como a las 2 de la mañana y agarré una hoja, hermanos, y cerré mis ojos y empecé con el sueño y escribí todo un mensaje que después lo prediqué en la iglesia. Dios nos habla de diferentes formas, hermanos. Yo cuando estoy conversando con alguien y siento que Dios me está hablando, yo me callo totalmente, y pongo atención. Cuando no es Dios, créame, hermanos, que ni me interesa estar cerca de alguien que no trae bendición a nuestras vidas. No, en lo absoluto no. Una persona que trae cosas malas, yo no lo recibo. No lo recibo. Yo tengo que recibir al que trae la bendición de Dios para mi vida. Y muchas veces lo hace, hermanos, a la manera que Dios lo quiere hacer. No es a la manera que yo quiero que se haga. Entonces es muy importante que entendamos esto y tengamos nuestras antenas prendidas, espiritualmente hablando. Pero cuando menos pensamos, Dios nos habla. Dios nos habla. Si yo le muestro ahí mi bolso, tengo como 50, 60 temas ahí yo. ¿Y sabe cuándo, hermano, Dios me da muchísimos temas para escribir? Cuando predica el hermano Juan. Estoy escribiendo lo que Dios me hizo a través de él, pero a través de ahí Dios me da muchos temas. Por eso lo pongo a predicar para que Dios me dé temas. Pero ahí tengo, así es el rollo que tengo, mire, de temas. Y gracias a Dios, usted tiene que ser receptible, hermanos, a la voz del Señor. Terminemos en 1 de Juan capítulo 5, hermanos, versículos 4 y 6. Ahí terminamos. 1 de Juan capítulo 5, versículo 4 al 6. Otra de las cosas que tenemos que tomar en consideración, hermanos, para saber si estamos caminando en la fe que Dios nos ha mandado, es cuando es cuando enfrentamos con valor y determinación al mundo para vencerle en el nombre de Jesús. El mundo es uno de los mayores enemigos que tenemos los cristianos. Y le voy a decir algo que es tremendo, hermano, si no se asuste. Nuestra naturaleza humana naturalmente ama las cosas del mundo. ¿Sí? Se deleita, nos deleitamos, hermano.
¿Usted ha visto una persona que vaya a la fiesta, hermanos, y vaya llorando triste? ¿Ah, que no? No, feliz de la vida, contento, hermano. Y si usted le dice, oye, amigo, fíjate que quiero entrar al party, pero no tengo dinero. Ahorita, todo, hermano, ¿cuánto necesitas? Y sácale, porque anda en su momento, pues, de gloria, ¿no? El momento de diversión. Pero agárralo al día siguiente y dígale, oye, fíjate que necesito 20 pesos para comprarle leche a mis niños. Ponte a trabajar, vago. ¿Eh? Pero cuando anda así con ese momento de felicidad, oh, no, hombre, vete para acá, yo te invito. Y ella llega, hey, yo pago toda la ronda aquí, todo. Y el día siguiente, hermano, sin dinero en la cartera, y andan felices porque le está dando placer a la carne. Pero usted le dice, hermanos, hay que hacer vigilia. Muchacho, hermano. O usted le dice, hay que hacer ayuno. Chachito lindo. Venga, pongámonos de rodilla a orar, aunque sea 40 minutos. Muchacho. Hay gente que ni alcanzan a arrodillarse, hermano. No aguantan estar 30 minutos de rodilla. ¿Sabe por qué? Porque la carne se resiste a la voluntad de Dios, pero la carne se rinde a los placeres del mundo. Por eso es que siempre yo he dicho esto, hermanos. Mire, ¿qué es lo que están haciendo muchos pastores hoy en día? Traen el mundo a la iglesia para que la gente esté entretenida. Pero es lo mismo. Dicen, en mi país es la misma mona con diferente rabo. Es lo mismo, hermanos. Es que usted y yo no tenemos absolutamente nada que ver con el mundo. Nada. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Estamos en el mundo, pero no amamos al mundo. Porque el que ama al mundo es un enemigo de Dios. ¿Se dan cuenta? Ahora, el problema está aquí. Es una tentación bien fuerte, hermanos. Es una tentación bien fuerte. Pero ¿cómo lo vencemos? Por medio de guardar la palabra de Dios. Usted enfoca su vida en guardar la palabra. Escuche, el mundo cae a sus pies. ¿Sí? Pero si nosotros decidimos, rechazamos la palabra, somos nosotros los que caemos de rodillas ante el mundo. Es al revés. ¿Qué es lo que nos mantiene de pie ante el mundo? La palabra. Cuando usted cree en la palabra, usted camina en fe, el mundo cae así, mire, ¡pum!, a sus pies. Pero cuando no es así, oh, hermano, la gente, hermanos, luego, ¿eh? Y a veces creen que tienen derecho. No, he trabajado toda la semana, me he rompido la espalda en el sol, me merezco una cervecita. Nadie se merece nada, hermano. Ese es un veneno que llega. Es lo que yo no, mire, yo no entiendo esto, hermano. ¿Tienen sed? ¿Por qué no toman agua de Jamaica? A ver, explíqueme, hermano Juan, usted pues. O horchata, hermano. Sí, ¿verdad? O una limonadita, una agua fresca de maracuyá, de naranja. ¡Ay, qué rico eso, hermano! O de tamarindo. ¡Ay, qué rico! Pero tiene que tomar cerveza porque se lo merece. Como que solamente así se puede quitar la sed. ¿Dónde está el problema? Que ya cayó de rodilla al mundo. Porque la palabra no está en su corazón. Dice la Biblia que un poquito de levadura leuda toda la masa. Y dice la Biblia que los borrachos no tienen parte en el reino de Dios y de Cristo. Sencillo. Entonces, si usted conoce esos pasajes bíblicos y usted los cree, ni se le va a pasar por su mente comprarse un 24. Mire, ayer fuimos a la Costco a comprar unas aguas. Y estaba una señora ahí. Tenía, hermano, este es un chisme, como 8 botellas de cajas de 24 de cerveza, ¿no, señora? O sea que las mismas mujeres le llevan el problema a sus esposos a la casa. Y después que se emborrachan y tiran todo, están enojadas. Porque, hermanos, sí, eso es lo que pasa. Entonces,
Ellos creen de que merecen eso, ¿no? No, hermanos, esas son cosas, placeres de la carne, placeres que ofrece el mundo. Pero si usted camina en fe, usted se da cuenta y usted renuncia, rechaza totalmente eso. Todo lo que no proviene de Dios, todo lo que alimenta la carne, lo rechazamos totalmente. Porque es Dios en nosotros mostrándonos que eso no está bien. Y le voy a explicar algo, hermanos, para que termine de asustarse. Hay cristianos que escuchan estas predicaciones y se enojan. ¿Sí? Se enojan. ¿Y sabe qué te dicen? Que eres un extremista radical. Ah, bueno. Obedecer a Dios, así le llaman, que me sigan llamando como sea. No pasa nada, hermano. O sea, Jesús lo atacaron, le hicieron tantas cosas y tanta falsedad, y tanta calumnia y tanta maldad. ¿Quiénes somos nosotros? El punto es, ¿tiene razón la gente? Ese es el punto. Mientras yo haga lo que dice la Biblia, que cada quien haga lo que quiera con su vida. Amén. Vámonos pues, vamos a terminar ahí. 5, 4 al 6. La gloria es para Jesús. Porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Entonces preguntémonos, ¿quién es aquel que es vencido por el mundo? ¿Es nacido de Dios? Ahí está el detalle. Ahí está el problema. Recuerden San Juan capítulo 3 cuando le dijo Jesús a Nicodemo, el que no naciere de nuevo no puede entrar al reino del cielo. Es morir al yo, es morir al pecado, morir al mundo, morir a eso es nacer de nuevo, aceptar a Jesús. Una persona que ha aceptado a Jesucristo, hermanos, vence al mundo. Porque el mundo es uno de los enemigos que nosotros más enfrentamos. Sí, el mundo, el pecado, el diablo, Señor lo reprenda, la naturaleza humana de nosotros, son enemigos que tenemos que enfrentarlo y el mundo es uno de ellos. Pero si una persona no ha nacido de nuevo, así haga lo que haga, tarde que temprano va a caer. Es más, hay personas, hermanos, que aunque no hacen el pecado literalmente, pero lo hacen espiritualmente. Voy a explicarle. Jesús dijo estas palabras en una cierta ocasión. Dice que si un hombre, también va para las mujeres, todo parejo, pero se dirige a nosotros. Si un hombre mira, dice, a una mujer por la calle y la codicea en su corazón, dice que ya adulteró. Ni tan solo es en la relación misma, tan solo con verla y codiciarla, ya adulteró. Una persona que ya codicea el pecado, aunque no lo haga, ya en su corazón ya pecó. Le va a pasar como aquella niña que era bien desobediente delante del padre. Hacía lo que ella quería, hermano. Si era así que se ponía el brinco, ¿no? Y viene y le dice, vente para acá. No, que vengas para acá. Y te sientas. No, siéntate. Y que se pone el Señor al cinto y que se deja venir la chamaca. Ok, dice, me voy a sentar, pero voy a estar parada por dentro. Ese estado de rebeldía, hermano, cuando nosotros decimos, no voy a hacer esto, y no lo hago literalmente, pero con el corazón lo estoy codiciando, estamos parados por dentro. Y lo hacemos porque queremos rebelarnos en contra de Dios. Sigamos leyendo, hermanos. Dice, estamos en el 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál? Nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Eso es. El mundo, hermanos, es muy pobre, muy fuerte. Hay mucha gente que están aquí en las iglesias, aquí en Estados Unidos, y cuando van a sus países allá, hermanos, se juntan con los compadres, con no sé quién, hermano, y por no quedar mal con ellos, ahí se ponen a estar mirando la patita con la quebradita debajo de la mesa. ¿Sí? Y hermanos, que aquí una cosa y allá es otra cosa. Eso es señal de que no hay fe en su corazón, no hay palabra en su corazón y quizás volvió otra vez de donde vino. Porque una persona que es cristiano, que ha nacido de nuevo, puede ir a cualquier parte del mundo y en cualquier parte del mundo le es fiel a Dios. Le es fiel a Dios. Tentaciones va a tener en cualquier parte. Pero como dicen en mi país, hermanos,
El gallo que es gallo en cualquier patio canta. Y así es. Usted es cristiano, usted va a ir a cualquier parte, cualquier país, y usted va a servir a Dios y va a obedecer a Dios. Pero conozco mucha gente que vienen de otros países, hermanos, y traen un currículum, hermanos, tremendos siervos de Dios allá. Aquí, hermanos, vienen a tirarlo todo. Me quedo pensando, ¿qué tipo de cristianismo es este? Necesitamos serle fiel a Dios en México, en Estados Unidos, donde quiera que estemos. Necesitamos serle fiel a Dios. La única manera es creyendo la palabra, caminando en fe, obedeciendo a Dios y haciendo lo que Dios nos manda hacer. Amén. Pónganse de pie, vamos a darle un aplauso a Jesucristo, hermanos. La fe es indispensable. La fe no la producimos nosotros, la fe la produce Dios. Así que oremos a Dios y pidamos que